Amados hermanos, nuevamente, buen día, gracia y paz, Dios les bendiga. Vamos ahora a continuar adorando a nuestro buen Dios, amados hermanos. Lo haré por medio de la exposición de su santa palabra y ustedes allí atentos en la audición. Recordarles, hermanos, de poder pedirle al Señor en este momento de estar atentos, todas las distracciones, todos los pensamientos, todas las cosas que puedan eh, quitarnos la distracción en este momento para que Él nos ayude a poder ser edificados por medio de su palabra. Como decía nuestro hermanito Jairo, amados hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de la ley moral de Dios. Hemos empezado esta serie el año pasado y hoy retomamos con esta serie de la ley moral de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando del decálogo o los 10 mandamientos. Ya hemos visto que esta ley es una ley perpetua. Hemos visto que esta es una ley que el mismo Dios dijo con su propia voz. Es una ley, hermanos, que Dios mismo escribió con su propio dedo, donde el Señor nos ha venido recordando y exhortando que no debemos tener otros dioses delante de Él. El Señor nos ha dicho que no nos hagamos imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo. También nos ha hablado el Señor que no debemos tomar su nombre en vano. Aquí es importante, hermanos, y recuerdan cuando estuvimos viendo el segundo mandamiento, de no te harás imagen ni semejanza alguna, estuvimos hablando del principio regulador de la adoración. Recordemos que cuando hablamos del principio regulador de la adoración, hablamos de que Dios ha establecido en su palabra de cómo Él debe ser adorado. Todos los elementos del culto público de adoración han sido establecidos por Dios mismo. No es por nuestras imaginaciones, no es lo que nosotros queramos agregar al culto, sino lo que Dios ha establecido de cómo Él debe ser adorado. Y cuando hablamos, hermanos, del principio regulador de la adoración, debemos de forma conectada hablar de el día del Señor, la doctrina del día del Señor. Hermanos, si Dios ha regulado el cómo debe ser adorado, también no le correspondería al mismo Dios establecer el día que él debe ser adorado. Si este Dios ha predeterminado en su palabra todos los elementos que uno debe usar en el culto público, que su pueblo debe hacer en el culto público de oración, este mismo Dios también ha regulado el día que él debe ser adorado, el día que él ha establecido para él ser adorado. Hermanos, este mandamiento, como ustedes vieron, es extenso y poder exponer este mandamiento y esta doctrina del día del Señor, del día de reposo cristiano, demandaría, hermanos, unos 4 o 5 sermones. Recuerden que ya de hecho nuestro hermano Jairo hace unos 15 o 20 días, a principio de año, si no me equivoco, empezó con una introducción al día del Señor. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba el sermón? El deleite de guardar el día del Señor. Allí en Isaías 58. Y si quisiéramos, hermanos, entrar con la profundidad que quisiéramos, pues tal vez este tema tardaría unos 4 o 5 sermones, pero vamos a enfocarnos en algunos aspectos particulares. Y hoy, hermanos, va a ser la primera parte de este sermón. Solo vamos a hacerlo en 2 partes hoy. Y si el Señor nos concede, el próximo domingo tendremos la segunda parte de este sermón. Y más allá, hermanos, de ser una enseñanza teológica sobre la doctrina del día del Señor, quiero, hermanos, y anhelo y procuro, con la ayuda del Señor, que cada sermón, y en particular este, sea algo devocional. No es llenar, hermanos,
nuestras mentes de información únicamente, no es llenar nuestras mentes de teología y únicamente de teoría. Anhelo, hermanos, y debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, es vivir conforme a la palabra de Dios. A medida que el Señor nos va dando más luz en cada una de sus verdades, anhelo y deseo, hermanos, que nosotros podamos vivir cada día más conforme a lo que Él demanda en su palabra. Hermanos, cuando nos adentremos a esta doctrina importante del día del Señor, ruego al Señor que cada uno de nosotros podamos realmente guardar este día, entender la importancia de este día. Y si usted hasta el día de hoy, amado hermano, no tiene en alta estima este día, espero que hoy usted pueda salir con una alta estima por este día. Hoy quiero que veamos la institución del reposo cristiano, del día de reposo cristiano, y quiero que también veamos el cambio del día. Así que si usted hoy está esperando un sermón de cómo guardar el día del Señor, bueno, eso va a ser de hoy en 8 si el Señor nos concede. Porque cuando hablamos de este tema, todos quieren saber cómo guardar el día del Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué está prohibido? ¿Qué es lícito? ¿Qué no es lícito? Y tal vez llevamos una carga en nosotros en saber cómo guardar el día del Señor. Pero eso va a ser, hermanos, de hoy en 8, porque quiero que hoy entendamos la importancia del día del Señor. Por eso, el sermón de hoy, hermanos, se llama El día del Señor, su importancia y observancia. El día del Señor, su importancia y observancia. Estamos ubicados, hermanos, entonces en nuestro texto base, allí en Éxodo 20. Y como se pudieron dar cuenta, pues es el mandamiento más largo. Son 4 versículos, 8, sí, 4 versículos. Pero hoy vamos a enfocarnos únicamente en el 8, en una parte del 8. Y Dios mediante, de hoy en 8 días, el próximo domingo, que es todo lo que tiene que ver en cómo observarlo, cómo guardarlo. Empieza el Señor en este cuarto mandamiento diciendo: acuérdate del día de reposo. Solo hasta esa porción, hermanos, acuérdate del día de reposo. Empieza el Señor con una exhortación diciendo, acuérdate. Si Dios está diciendo acuérdate, es primero porque ¿qué? Porque nosotros, el pueblo, solemos olvidar lo que Dios ha ordenado. Y por nuestra condición caída, hermanos, por nuestro pecado remanente, por la inclinación del hombre a lo malo, y lo malo es siempre llevarle la contraria a Dios. Dios dice en su palabra, acuérdate del día de reposo. Así que el hombre, ¿qué hace? Se olvida del día de reposo. Si fuera lo contrario, que el Señor dijera, no te acuerdes de nada, ¿qué haríamos nosotros? Nos acordamos de todo. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación es llevarle la contraria al Señor. Lo que Él ha ordenado en su palabra, nuestro pecado es siempre hacer todo lo contrario de lo que el Señor ha demandado. En segundo lugar, hermanos, cuando Dios dice, acuérdate o haz memoria, allí esta palabra que aparece en el hebreo es haz memoria del día de reposo, es porque Dios tuvo que haberlo ordenado ¿cuándo? Antes. Es el único mandamiento de la ley moral, hermanos, que Dios dice, acuérdate. Y si Dios dice acuérdate es porque Él tuvo que haberlo ordenado antes. Le está diciendo a su pueblo, acuérdense del día de reposo. ¿Cuándo el Señor ordenó este mandamiento? ¿Cuándo el Señor estableció un día? Recordemos, amados hermanos, que en la creación Dios puso en el corazón del hombre, puso en el corazón de Adán, y hay en el corazón de todo hombre lo que se llama la ley natural. En la naturaleza humana y en la conciencia del hombre
el hombre sabe por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando un hombre que no conoce al Señor, cuando una persona, pensemos en un indígena, una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, que nos ha tenido el beneficio de estar expuesto a la palabra, estas personas saben que matar es malo. Pero ¿por qué saben que matar es malo si nadie les ha dicho que no maten? Por la ley natural escrita en sus corazones. Ahora, estas personas obviamente no tienen, porque no tienen la claridad del Evangelio ni de la palabra, no saben que existe el decálogo, no saben que hay unos 10 mandamientos, pero por la ley natural escrita en su corazón saben. Ahora, ¿por qué Caín sabía que matar era malo? Si todavía él no había escuchado los 10 mandamientos, si todavía nadie a Caín le dijo, no matarás, por la ley escrita en su corazón. Ahora, hermanos, un autor, un pastor hablando del Día del Señor, él hace un ejemplo y él dice, imaginemos, hermanos, que estamos en un mundo perfecto, es decir, sin pecado. Imaginemos que estamos en un mundo perfecto. Ahora, por esa ley de la naturaleza, nosotros sabríamos acerca que hay que adorar a un Dios. Sabríamos por la ley de la naturaleza que sabríamos de la adoración. ¿Y qué sabríamos de la adoración? Por ejemplo, que deberíamos adorar a Dios, que hay que adorar a Dios de manera corporativa. Ustedes recuerdan cuando vimos el sermón de la depravación total, cuando Dios castiga al hombre por su pecado y que toda la humanidad cae en Adán. ¿Por qué toda la humanidad cayó en Adán? Porque Adán era el representante de la humanidad. Es decir, que Dios ve a la humanidad de manera corporativa. Aunque hay una dimensión personal de cada ser humano, pero la forma en como Dios ve a la humanidad es de forma corporativa. Por eso cuando Dios dice, y los hizo varón y hembra, y los llamó Adán, los llamó humanidad. Adán como representante de la humanidad. Así que, hermanos, la forma en como Dios ve a la humanidad es de manera corporativa. Y nosotros, por la ley de la naturaleza, sabríamos que hay que adorar a Dios de manera corporativa. ¿Cómo adoramos a Dios de manera corporativa? Bueno, juntos. Cuando estamos juntos. También sabríamos, hermanos, en tercer lugar, que debe haber un momento establecido. Si adoramos de manera corporativa, ¿cómo adoramos? Cada quien en un momento, cada quien en un lugar. Hay un momento establecido. Y este momento, hermanos, debe ser establecido ¿por quién? Por Dios. Dios, hermanos, ha establecido, ha ordenado que hay un momento, que hay un día para su adoración. ¿Cómo? Es lo que se llamaría en teología, hermanos, por un acto revelación. Anoten esa palabra, acto revelación. Esas dos palabras, acto revelación. ¿Qué significa que Dios establezca algo por acto revelación? Bueno, vayamos al libro de Génesis. Estamos allí en Éxodo, vayamos un libro antes. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, Dios creó todo en cuanto 6 días. Y dice que en el séptimo, ¿qué? Lo santificó y reposó. ¿Quién reposó? Dios. ¿Dios tenía la necesidad de reposar? No, porque Él no se cansa. Él no tiene necesidad de descansar, ni de reposar, ni de cesar. Ahora,
Cuando decimos que Dios establece cosas por acto revelación, es que un acto revela algo que Él quiere enseñar. Dios está reposando, Dios está descansando y con ese acto está diciendo, ustedes también deben ¿qué? Reposar. Eso es lo que se llama un acto revelación. Dios en este momento está haciendo algo, un acto, un hecho, Él mismo, para enseñarle a nosotros, al pueblo, a las personas, a la humanidad, a Adán, que deben reposar. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué momento? Bueno, el principio es que debe poner aparte un día de 7. De 7 días debe el hombre poner uno para el descanso y la devoción al Señor. Hermanos, eso es lo que se llamaría una ordenanza de creación. Vamos a ver ahorita las otras, pero es una ordenanza. ¿Desde cuándo? Desde la creación. ¿Qué implicaciones tiene para distinguirlo de todos los actos de Dios? ¿Dios ha hecho otros actos, revelación? Sí. ¿Dios ha revelado cosas por medio de qué? De su propia palabra. Acto que es mandatorio, que aunque hermanos, recordemos que cuando Dios está haciendo este acto, revelación, ¿quién está presente? Únicamente quién? Adán y Eva. Ahora, sabemos que ahora en Éxodo 28 Dios está reforzando este mandamiento a quién? A su pueblo, a Israel. Sin embargo, hermanos, estamos viendo que aunque Dios lo está dando en Éxodo 28 a su pueblo, este acto de revelación es un mandato para quién? Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Porque Adán, como representante de la humanidad, está recibiendo, está viendo este acto de revelación y además es una ordenanza de creación. El Señor no solo a través del decálogo, como lo está haciendo allí con su propia voz, de manera prescriptiva, implica un mandato, hermanos. Implica un mandato. Ahora, ¿es necesario que Dios tenga que decirlo o es únicamente ya con su acto de revelación suficiente? Bueno, es suficiente. ¿Por qué? Porque vemos cómo los hombres han empezado a hacerlo. Sin embargo, hermanos, Dios ha hecho unos refuerzos verbales. Dios ha ido reforzando este acto de revelación, este mandato que dio desde el principio por medio de mandamientos. Quiero que veamos allí en Génesis, hermanos, ahí más adelante, versículo 4. Leamos el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el español es muy difícil poder ver en qué momento Caín trajo la ofrenda a Jehová. Pero esa palabra, esa expresión, andando el tiempo, hermanos, en el hebreo es al final de los días. Es decir, que al final de la semana. El séptimo día, Caín presentó ofrenda a Jehová. Ahora, ¿por qué Caín estaba presentando a Jehová una ofrenda el día de reposo? ¿Cómo sabía Caín? ¿Acaso Caín había recibido el mandamiento? Acuérdate el día de reposo. No, por el acto de revelación que Dios había hecho a Adán y Eva y que es probable que Adán y Eva le hayan enseñado a sus hijos, a Caín y Abel. Andando el tiempo, al final de los días, al final de la semana, el séptimo día de reposo, Caín sabía que tenía que presentarse a adorar al Señor. Veamos, hermanos, otros refuerzos verbales de cómo Dios ha venido diciendo, hay un día de reposo. Vayamos a Éxodo 16. Estamos ahí cerca.
Y leamos el versículo 23. Recordemos, hermanos, que estamos aquí en el contexto de la provisión que Dios ha hecho a su pueblo del maná, ¿no? Del pan que desciende del cielo. Dice Éxodo 16:23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Recuerdan, hermanos, que la ordenanza que Dios había dado allí al pueblo con la provisión del maná es que cada día tomaran su provisión. Si tomaban de más, eso que tomaban de más, ¿se qué? Se dañaba. Y ahora dice, mañana es el santo día de reposo. Mañana no pueden recoger. Recojan hoy la porción para mañana y lo que tienen que hacer hoy, háganlo hoy. Lo que tengan que cocer, cósanlo hoy. Lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo mañana. Ahora, si Dios les estaba recordando este mandamiento, hermanos, es porque el pueblo ya sabía que había un santo día de reposo. ¿Cómo? Acto revelación. Dios había revelado algo por lo que él había hecho. Y ya podemos ir viendo, hermanos, algunos principios con respecto al día de reposo. Aunque hoy no es el enfoque en cómo guardarlo, pero ya ustedes pueden ver en este versículo 23 de que hay unas actividades que deben cesar en el día del Señor, en el día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Ahora hay otro refuerzo legal que es el mandamiento ya del decálogo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mañana es el santo día de reposo. Por ejemplo, hermanos, para ustedes vayan entendiendo lo que es un acto revelación. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, allí en primera carta a Timoteo, y está dando la instrucción del rol de la mujer, y Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. ¿Y cuál es el argumento que da Pablo? Él va a dónde? A la creación. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado primero. Dios, al crear, hermanos, primero al varón, está haciendo también un acto de revelación para ordenar el liderazgo del varón en la sociedad, en el hogar y en la iglesia. ¿Pablo va a dónde? A un acto de revelación. Al principio, a decir, la razón por la que la mujer no puede enseñar y no puede generar o tener autoridad sobre el varón es ¿por qué? Porque el varón fue creado primero. Pablo no tiene un argumento cultural, porque hay personas que dicen, no, es que en esa época, en la iglesia de Éfeso, las mujeres estaban tomando atribuciones que no les correspondía, y es que las mujeres estaban yendo al templo y estaban enseñando, entonces eso a nosotros hoy no nos incumbe porque es que eso era cultural. Si eso fuera cultural, pues Pablo hubiera dado un argumento cultural. Pablo hubiera dicho, es que he notado que hay mujeres que están aquí enseñando en el templo y están asumiendo un rol que no les corresponde. No, Pablo va a un acto revelación. ¿A dónde? A la creación. Dice, no permito, ¿por qué? Porque el varón fue creado primero. Y dice también, porque fue la mujer la que cayó en transgresión. Fue la mujer la que cayó primero. Ese es el argumento de Pablo, hermano. Ahora ustedes van viendo acto revelación. Dios, al crear al varón primero, ¿qué estaba diciendo? Estoy poniendo al hombre como cabeza, como autoridad en la sociedad, en la iglesia y en el hogar.
Ahorita les mencioné que el día de reposo es una ordenanza de creación. Recordemos que Dios hizo tres ordenanzas de creación en su creación y es el trabajo. Cuando Él pone al hombre en el Edén, ¿qué le dijo? Labrase y guardase. ¿Qué fue lo que Dios le demandó a Adán? Que trabajara. Es la primera ordenanza de creación. Que trabaje, que cuide, que se enseñoree de lo que Dios ha creado, que administre. Después tenemos la ordenanza del matrimonio. Dios le dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La institución del matrimonio, hermanos, también es una ordenanza de creación y finalmente la ordenanza del día de reposo. Tenemos tres ordenanzas de creación. ¿Van a continuar en la eternidad? Ojalá que no, mentiras. Lo que encontramos en la creación es algo vigente, hermanos. Debe durar lo que dura la creación. Estas ordenanzas de creación debe durar lo que dura la creación. Hermanos, Dios ha estipulado un día de cada 7 días para un reposo y para un uso santo. Para un uso santo, hermanos, para su adoración, para el reposo, para el descanso. Y aparte de que Dios ha puesto esta ley natural en el corazón del hombre, hermanos, también decimos que el día de reposo, que el mandamiento también es una ley positiva, porque Dios está añadiendo una información a este acto revelación. Recuerden que cuando hablamos de ley positiva estamos hablando de una ley añadida. Dios puso en el corazón del hombre la ley natural. Y una ley positiva, por ejemplo, fue de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es lo que se llama una ley positiva o añadida, aunque ya está la ley en el corazón del hombre. El corazón del hombre sabe, porque está la ley, que hay un día santo, un día de reposo, pero debe haber una ley positiva, una ley añadida, y también es lo que Dios está haciendo con el mandamiento. Veamos ahí, hermanos, en Éxodo 20, otra vez, en nuestro versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Hermanos, esta palabra reposo es la palabra en hebreo Shabbat. Esta palabra después se fue desarrollando, pasó al griego, la pasaron al latín y hoy tenemos la palabra sábado. De ahí viene nuestra palabra sábado. Algunas Biblias, creo que de forma equivocada, porque pues se puede prestar para no el entendimiento correcto, dicen, acuérdate del día sábado. Acuérdate del día sábado. Así que, hermanos, la palabra Shabbat en el hebreo significa cesar, reposo, descanso. Lo que debemos de acordarnos es de qué? Del día de descanso, del día de reposo, no del día sábado. Como ya les acabo de explicar, es el nombre que ha terminado en todo el origen, que ha tenido el desarrollo lingüístico de esta palabra. Hermanos, cuando hablamos del día de reposo, también hablamos que el día de reposo es un tipo del reposo que habría de venir con Cristo. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan la historia del pueblo camino hacia la tierra, recuerdan que duraron 40 años. Y este tiempo, hermanos, y esta tierra prometida es un tipo de la nueva tierra prometida, ¿no? De los cielos nuevos y tierra nueva. En el Éxodo, hermanos, el reposo original de la creación y el reposo del siglo venidero en la eternidad fueron restaurados tipológicamente. Es decir, el reposo en Canaán es un tipo del reposo del siglo venidero.
Cuando el pueblo de Israel entra, hermanos, a este reposo en la tierra prometida, esto es un tipo del reposo del siglo venidero, hermanos. La tierra prometida es un símbolo y un tipo de la tierra redimida. Así cuando vemos esta historia del pueblo de Israel camino hacia la tierra, eso somos ustedes y yo, hermanos. ¿Camino hacia dónde? Hacia la nueva Jerusalén, hacia la tierra prometida, hermanos, que son los cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, cuando usted y yo pensamos un poco en la eternidad, ¿no? ¿Usted piensa en la eternidad? ¿Usted piensa, hermanos, cómo será? ¿Usted piensa, y yo sé que todos nos hemos cuestionado, ¿no? Y hacemos preguntas y cuando uno ve que las personas están interesadas en la eternidad, preguntan cosas como, ¿allá vamos a conocernos, por ejemplo? ¿Vamos a recordar a nuestros amigos y familiares? ¿Vamos a poder ver a las personas? ¿Cómo será ese lugar? ¿Habrán casas? ¿Trabajaremos? ¿No trabajaremos? ¿Cesará el trabajo? Todas esas cosas empiezan a cuestionarse. Y ustedes ven que en las películas y en los dibujos animados siempre caricaturizan la eternidad, ¿no? Ponen unas nubes y las personas ahí danzando, caminando por las nubes con sus alas. Hermanos, ustedes nos han escuchado decir y hemos dicho que hoy, un día como hoy, es un anticipo de la eternidad. Hermanos, un día del Señor, un día domingo es un anticipo de la eternidad. Es decir, estamos ¿qué? Degustando y probando un poco de cómo será la eternidad. Obviamente no puede compararse porque estamos en un mundo caído, somos pecadores, estamos rodeados de pecadores, hay maldad, estamos aún en este siglo presente que es un siglo malo, pero usted y yo, si pertenecemos a Cristo, pertenecemos ¿a dónde? Al siglo venidero, al reposo eterno, hermanos. Hermanos, cada vez que usted y yo anhelamos un día como hoy, cada vez que un cristiano realmente está gozando y disfrutando un día del Señor, está entendiendo que es un anticipo de la eternidad. Hermanos, la eternidad, como a veces nos la han pintado de forma equivocada, no es que usted y yo vamos a estar vestidos con batolas blancas y con alas y con laureolas y cantando himnos 24/7 y así aplaudiendo y no, hermanos, es cielo nuevo y tierra nueva, vida nueva, hermanos. Vamos a estar viviendo, hablando, compartiendo, hermanos. Cristo, que es el sol de justicia, Él será el sol que alumbrará esta nueva creación. Y ese debe ser el anhelo de nosotros, hermanos. Vamos a estar adorando a nuestro Dios con nuestras vidas. Es por eso que es importante la comprensión, hermanos, y el entendimiento del día del Señor. Porque hoy, hermanos, cada domingo, cada día el Señor es un anticipo de la eternidad. De todo lo que haremos. Conocer más a Dios, hermanos. Estudiaremos más de Dios. Dios es infinito. Todas estas dudas que tenemos, hermanos, esos conflictos que hay en nuestras mentes, que no podemos resolver, esos misterios, como la Trinidad, vamos a poder entenderla allá. Y vamos a conocer cada día más del Señor. Y eso es lo que hacemos cada día al Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Conocer más a nuestro Dios. Conocer sus obras, conocer su vida, conocer a Cristo, el Evangelio. Y no cesaremos de conocer a Dios porque Dios es un Dios infinito. Así que conocerlo a Él va a ser infinito. Ya sin estas gafas del pecado, sin estas manchas del pecado, podemos entender todas estas verdades. Por eso, hermanos, es importante entender
la importancia de un día como hoy, el día del Señor. Por eso dice el autor de Hebreos, allí queda un reposo santo para el pueblo de Dios. Y es este reposo que estamos esperando. ¿Qué dijo Cristo acerca del día de reposo? Vayamos a Marcos, hermanos. Marcos capítulo 2. Y leamos los versículos 27 y 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús, de manera intencional, la mayoría de sus milagros los hizo un día de reposo. Ahora los discípulos del Señor están por ahí andando y tienen hambre y están espigando, están arrancando espigas. Actividad que para los fariseos era prohibida en el día de reposo. Así que los fariseos le dicen al Señor, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Y en el versículo 27 el Señor responde, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, el día de reposo no fue hecho para quién, para los judíos, fue hecho para quién, para el hombre, para Adán, por causa de Adán. ¿Quién fue creado primero, Adán o el día de reposo? Adán, en el día sexto. Adán fue creado primero y luego fue establecido el Shabbat, el día de reposo. Hermanos, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Cristo está diciendo que el sábado o el día de reposo, el Shabbat, fue instituido para beneficio de ¿quién? Del hombre, para ser bendecido de su santo reposo, amados hermanos. El día del Señor, el día de reposo, el día de descanso fue hecho por causa del hombre, para beneficio de nosotros, hermanos, para bendición de nosotros. Y Cristo, como ha hecho con otros mandamientos de la ley moral, los está explicando, Él no los está aboliendo. Como los otros mandamientos, los fariseos también que los estaban guardando mal. Los fariseos con su legalismo y con su obediencia externa únicamente, pero Cristo vino a enseñarnos cómo debe ser guardado su ley, sus mandamientos, porque Él la cumplió. El hecho de que Cristo haya sanado, haya hecho milagros en el día de reposo, ¿eso fue una transgresión? Hay algunos que afirman que sí, que Cristo transgredió y ahí ya se cae todo el cristianismo, porque si Cristo transgredió, pues pecó. Y si Cristo pecó, pues no hay salvación, no hay Cristo, no hay nada. Hay un día de reposo, hermanos, y Dios ha estipulado un día para el beneficio del hombre, para su adoración. Hermanos, ahora hemos estado viendo y ustedes han leído que en el antiguo pacto y hasta Cristo, desde el principio hasta Cristo, el día de reposo fue el día séptimo. Ahora, ¿por qué nosotros, por qué los cristianos afirmamos que hubo un cambio de día? ¿Usted por qué cree que hubo un cambio de día?
por la resurrección. Ese es el argumento principal, pero hay muchos más. Ahora, si un adventista le dice a usted, no, el día de reposo es el séptimo, el sábado, y ellos con todos sus argumentos le dicen a usted que no, que eso es perpetuo, que el día es el sábado, ¿usted qué le diría? Cristo resucitó ese día, ¿y qué más le diría a usted? Hermanos, es el mismo Señor, nuevamente en un acto revelación. ¿Recuerdan? Acto revelación. Como Dios hizo desde el principio, después de la creación de 6 días, la creación de la tierra, del universo, del hombre, de todo ser viviente, en el séptimo día Dios reposó. Así como vimos en el ejemplo también allí, cuando Pablo va a la creación para decir que la mujer no puede enseñar, un acto de revelación de que Dios creó al hombre primero. Hermanos, nuevamente en un acto de revelación, en el día de su resurrección, fue el mismo Cristo quien determinó el traslado del día. Dios, de forma pública, al resucitar a su Hijo, en un acto de revelación, está diciendo, esta es la nueva creación en Cristo Jesús. Ojo, no estoy diciendo que Dios esté creando a Cristo, sino que con Cristo, con su resurrección, con su obra, con lo que Él hizo a favor de nosotros, conmemoramos, hermanos, la redención, una nueva creación. En el día del Señor, hermanos, conmemoramos tanto la creación como la redención. El día del Señor se conmemora una nueva creación y una mayor redención. ¿Cuál es esa mayor creación, hermanos? ¿Cuál es esa nueva creación? Así que, en primer lugar, tenemos, como ustedes ya acaban de decir, el primer argumento, hermanos, la primera razón por la cual nosotros creemos que hubo un cambio de día, establecido por el mismo Señor en un acto de revelación, es en su resurrección. En su resurrección. ¿Cuándo resucitó el Señor? Un primer día de la semana. Lo que hoy equivale a nosotros al día domingo. Hermanos, la resurrección de Cristo inaugura una nueva creación. Sin resurrección, hermanos, no hay redención. ¿Qué es lo que Pablo dice allí en Corintios? Sin resurrección es vana nuestra fe. En el Edén, hermanos, el séptimo día es la culminación de la creación. En Cristo, el primer día es la inauguración de la nueva creación. ¿Cuál es esta nueva creación, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, nueva creación es una restauración de todas las cosas. Comenzó en la primera venida de Cristo, con su resurrección, con cada persona regenerada. Aunque esta nueva creación, hermanos, no se ha consumado. ¿Cuándo se va a consumar? En la segunda venida en gloria del Señor, hermanos. Hermanos, cuando Cristo resucitó, dice Pablo allí en Corintios, comenzó la nueva creación. La creación antigua va corriendo con la nueva creación. Es como si habláramos del siglo presente y el siglo venidero. Estamos en el ya, pero el todavía no. Estamos en el siglo presente malo, dice la Escritura. Usted y yo, si le pertenecemos a Cristo, pertenecemos ¿a dónde? Al siglo venidero, pero estamos todavía en este siglo presente malo. Así que de la misma forma, la antigua creación va corriendo juntas con la nueva creación. Los creyentes en el mundo, hermanos, como el trigo y la cizaña.
¿Hasta cuándo va a estar el trigo y la cizaña juntos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Todos los elementos que deben ser restaurados, hermanos, todavía no lo están. ¿Cómo serán restaurados? Como dice Pedro, por fuego, por el fuego, hermanos. Cuando este mundo pase por el fuego y todos los elementos sean restaurados por el Señor en la nueva creación. Pero esta nueva creación ya ha empezado. ¿En quiénes? En nosotros, hermanos, en los escogidos, en los que Dios ha hecho nuevas criaturas, en los que hemos nacido de nuevo. Ahí tenemos el segundo argumento de por qué creemos que hubo un cambio de día. Por la nueva creación, hermanos. Los creyentes del nuevo pacto conmemoran una nueva creación y una nueva redención. Quiero que veamos que el pueblo de Dios también no solo tenía que recordar la creación, sino también la redención. Veamos Deuteronomio 5. Allí los israelitas también están recordando no solamente la creación, hermanos, sino también la redención. Deuteronomio 5, leamos del versículo 12 al 15. Dice la palabra del Señor: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15, presten atención. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahora que se acuerden? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios les está recordando que Él los salvó, hermanos. Y por eso también deben que guardar el día de reposo. No únicamente recordando la creación en 6 días, sino también que recordando la redención, la salvación que Dios les otorgó. En tercer lugar, hermanos, otro argumento por el cual nosotros creemos que hubo un cambio de día fueron las apariciones de Cristo después de su resurrección. Recuerden que Él se le apareció a María Magdalena y a la otra María, se le apareció a los discípulos sin Tomás y después con Tomás. Se les apareció a los discípulos camino a Emaús. Y según el testimonio de la Escritura, hermanos, cada aparición fue un primer día de la semana. Ese día, dice la Escritura, ese día que Él resucitó. Después dice, a los 8 días, estando los discípulos con Tomás. Y recuerden que hace la distinción con Tomás porque Tomás no estaba la primera vez, porque Tomás no creyó. Y después, cuando se le aparece a Tomás, dice, toca. ¿Recuerdan? Y Tomás dijo, creo. Y Cristo le dice, ¿crees porque tocaste? Bienaventurado el que cree sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Veamos solo un texto, hermanos, Juan 20:26. De una de las apariciones del Señor, obviamente no podemos verlas todas, pero si usted puede hacerlo en su casa, hermano, Juan 20:26. Para que usted mismo examine con la escritura, hermanos, que Cristo se apareció a los discípulos y a las demás personas siempre un primer día de la semana. Hay algunas veces que no hay claridad y no podemos asegurar, pero en la mayoría de veces sí. 8 días después, estaban otra vez, 8 días después. ¿Cuándo? Primer día de la semana. Se les apareció antes, ¿cuándo? Un primer día de la semana y dice 8 días después. Recuerden que en la forma hebrea de contar los días da el cálculo
Es igual como usted y yo hoy. Nosotros también lo hacemos igual hoy. Ustedes hoy decimos dentro de 8 días, que es cuando, pero en realidad son 8 días, serían 7. Pero dentro de como los hebreos contaban los días, daban igual, o sea, 8 días, primer día de la semana. Porque ellos contaban de 6 a 6, ¿no? Recuerden, nosotros contamos aquí de forma occidental de 12 a 12. Por eso es que nosotros, nuestros cálculos, cuando revisamos la resurrección de Cristo, no nos cuadran. Si nosotros contamos la resurrección de Cristo al tercer día, a nosotros nos viene dando otro día. Pero en la forma como los hebreos cuentan los días de 6 a 6, y para ellos un día pueden ser 3 horas, 2 horitas, ese para ellos es un día. Entonces dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El cuarto argumento, hermanos, de por qué nosotros creemos que el día de reposo es el primer día de la semana, es Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, hermanos, en Hechos 2, 5 días después del primer sábado de la Pascua, también conocido como el día de primicias, en la venida del Espíritu Santo, en el establecimiento formal de la iglesia, fue cuando un primer día de la semana, hermanos. El establecimiento formal de la iglesia del Señor, la venida del Espíritu Santo, hermanos, fue cuando un primer día de la semana. En Hechos 2. Después, hermanos, otro argumento, el quinto argumento del por qué nosotros creemos que hubo un cambio de día. Y ustedes recuerdan allí en Levítico 23, se describen las 7 fiestas y otras fiestas. En algunas fiestas, hermanos, el octavo día era importante. El octavo día era importante. A veces a este día se le llamaba el primer día de la semana o se le llamaba el octavo día. El octavo día, hermanos, es la designación en el antiguo pacto para algunas fiestas. Describe como un nuevo comienzo, como una nueva era. Cada vez que usted lea en la escritura octavo día, es una descripción de los cielos nuevos y de la tierra nueva, hermanos. Por ejemplo, hermanos, en cuanto al octavo día, hay un número de asociaciones significativas en la escritura. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos era un reposo, una asamblea y un sacrificio. ¿Cuándo se cree que Cristo nació? Haciendo los cálculos bíblicos. ¿En cuál fiesta? En la fiesta de los tabernáculos. Y cuando Cristo resucita, ¿qué es lo que Él dice antes de que eso pasara? Al tercer día levantaré este templo. Y cuando Juan habla de Cristo, ¿qué dice? Cuando Él se hizo hombre, Cristo se ¿qué? Se tabernaculizó. Hermanos, Cristo es el tabernáculo. En el octavo día, hermanos, de la fiesta de los tabernáculos era un reposo, una asamblea y un sacrificio. Y Cristo, como el tabernáculo, es nuestro reposo. Por ejemplo, también, hermanos, la circuncisión se realizaba un octavo día. El octavo día era el día de la consagración del primogénito. El día del cumplimiento y la conclusión de la ordenación sacerdotal era el octavo día. El octavo día era el día de la ofrenda de la purificación de los leprosos. Siempre que aparece el octavo día, hermanos, en la escritura hace referencia a un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Otro argumento, hermanos, por el cual nosotros guardamos hoy domingo, día del Señor, es que los apóstoles y la iglesia del Señor empezó a reunirse cada primer día de la semana.
¿Por qué empezaron a hacer esto los apóstoles? ¿Acaso hay un mandamiento literal o verbal de Cristo que les haya dicho eso? Cristo les dijo, de ahora en adelante, como yo resucité, van a guardar el primer día de la semana. ¿No? Pero ¿por qué lo estaban haciendo los apóstoles? ¿Será que ellos en sus mentes, en su corazón, al ver la resurrección de su Señor un primer día de la semana, al ver que se les aparecía cada primer día de la semana, con este acto de revelación que él hizo al resucitar, empezaron a reunirse cada primer día de la semana? Hechos 20:27, hermanos. Perdón, Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, una referencia a la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. También allí Pablo en Corintios dice que un primer día de la semana les ordenó que recogieran las ofrendas y que esperaran allí cuando él volviera. ¿Cuándo? Primer día de la semana, hermanos. Otro argumento importante, hermanos, es la visión de Juan en el Apocalipsis. Vayamos allá al libro del Apocalipsis, hermanos. Capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, este pasaje de Apocalipsis, Juan está hablando de cuándo? El primer día de la semana. Hermanos, este es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona este día así, el día del Señor. Las otras veces, hermanos, que ustedes lo van a escuchar allí en Pedro y en Tesalonicenses, recuerden que es el día escatológico, cuando diga el día del Señor. ¿Recuerdan? El día de la gran ira del Señor, el día del juicio del Señor. Y la gramática griega, hermanos, nos va a ayudar para poder diferenciar estos dos días y también otros idiomas como el inglés, por ejemplo. Hay una diferencia entre el día del Señor escatológico, el último día, y en el día del Señor, en el día de reposo, hermanos. Esta palabra que ustedes ven allí ahí en Apocalipsis 1:10 de en el día del Señor, diría el día que le pertenece al Señor. El día que le pertenece al Señor es un posesivo fuerte, hermanos. Y solo aparece dos veces ese posesivo en el Nuevo Testamento. Aquí en Apocalipsis y en 1 Corintios 11:20. Vayamos juntos allí rápidamente, hermanos. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. También diría, la cena que pertenece al Señor. Hermanos, solamente en estas dos partes del Nuevo Testamento hay una estructura gramatical en el griego que dice que es un posesivo fuerte, que es que este objeto pertenece al Señor. El día pertenece a quién? Al Señor. Y la cena pertenece al Señor. El día del Señor pertenece al Señor, hermanos. Y ustedes recuerdan, hermanos, los que pudieron estar en el día
del sermón que nuestro hermano Jairo dio allí en Isaías 58 como introducción a, a este tema. Dice Isaías 58:3, hermanos, leo a favor de ustedes: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿El día de quién? Del Señor. Está diciendo que mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, hermanos, allí te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, el reposo del Antiguo Testamento también es llamado ¿qué? Mi día santo. Así como el reposo, hermanos, a diferencia de otra enseñanza, el día del Señor es un día que celebramos cada semana. Hermanos, es una fiesta que celebramos cada semana por todas las implicaciones de ese evento, hermanos. Ese fue el día en que Cristo venció la muerte, hermanos. Ese fue el día en que Cristo resucitó, hermanos, el que Dios Padre aceptó el sacrificio. Hermanos, si Cristo resucitó, es porque Dios aceptó el sacrificio. Eso quiere decir que usted y yo, si estamos en Cristo, estamos con todos nuestros pecados perdonados. ¿Cuáles pecados, hermanos? ¿Los de ayer, los de hoy y los del porvenir? Todos nuestros pecados han sido perdonados por nuestro buen Dios, hermanos, porque Él aceptó el sacrificio de Cristo, lo resucitó, lo vindicó al tercer día diciendo: este es mi Hijo amado. A Él mirad, creed en Él. Así como el reposo, el día del Señor, es un día que le pertenece al Señor, hermanos. Pero lo hizo para nuestro beneficio, hermanos, por causa del hombre. En el antiguo pacto, hermanos, aparecen casi 16 veces día de reposo. Mi día santo, mis días de reposo. Así que ¿a quién le pertenece, hermanos? Al Señor. Incluso desde el antiguo pacto es llamado su día. Es el día que a Él le pertenece, hermanos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El último argumento, hermanos, por el cual nosotros guardamos un día como hoy, primer día de la semana, es el testimonio de los padres apostólicos. Recuerden que cuando hablamos de los padres apostólicos estamos hablando en gran parte de aquellos hombres que fueron discípulos de los apóstoles y aquellos que fueron discípulos de los apóstoles. Estos hombres, hermanos, que tuvieron de primera mano cómo se vivía el evangelio. Estos hombres que vieron cómo se estaba formando la iglesia, cómo se seguía formando la iglesia, hermanos. Obviamente, para nosotros esto no tiene la misma autoridad que tiene la escritura, pero sin embargo es importante el testimonio de la iglesia en toda su historia, hermanos. Hay un documento, hermanos, que es muy interesante, que se llama la Didache. Este documento fue escrito más o menos en el año 96, 98 después de Cristo. Y se cree que para esta fecha también fue escrito aproximadamente el Apocalipsis de Juan. Y dice este documento: cada día del Señor, su día especial, congréguense o reúnanse, partan el pan y den gracias, confesando primero vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. Hermanos, esto es el testimonio de la iglesia en el primer siglo, en los primeros días después de los apóstoles.
También dijo Ignacio de Antioquía en el 107 después de Cristo, entonces aquellos que vivían según las prácticas antiguas llegaron a una nueva esperanza, dejaron de guardar el día de reposo y vivieron según el día del Señor en el cual resplandecieron nuestras vidas y la de ellos también. Gracias a Él, a Cristo y su muerte, aunque algunos lo nieguen. Hermanos, ese es el testimonio también de la iglesia en los primeros siglos. Otro hombre llamado Bernabé, la epístola de Bernabé en el 130 después de Cristo dice, vuestros días de reposo actuales no son aceptables para mí. Es decir, ahora hay un comienzo de otro mundo, por lo tanto, también guardamos el octavo día, haciendo referencia al primer día, el día en que además Jesús resucitó entre los muertos y cuando se manifestó ascendió a los cielos. Y así, hermanos, hay otras citas que por tiempo no podré citar, pero hermanos, los adventistas, por ejemplo, afirman que el que instituyó el cambio del día fue Constantino en el año 325 después de Cristo. Pero ustedes acaban de ver que es el mismo Cristo que instituyó ese mismo cambio. Los apóstoles siguieron con esta observancia del primer día y aún después del canon cerrado, los padres apostólicos, hay una unanimidad en todos sus textos con referencia al día del Señor, que el día de reposo cristiano, hermanos, cambió al primer día de la semana. Amados hermanos, para concluir y para dar algunas implicaciones, recordemos que hoy el enfoque es poder entender la importancia del día del Señor. Cristo resucitó, hermanos, un día como hoy. Y si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, nuestra fe sería en vano. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, no habría certeza de que nosotros algún día también vamos a resucitar. Eso es lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 15. Algún día Cristo volverá, hermanos, y es probable que cuando Él vuelva ya usted y yo estemos muertos y nuestros cuerpos estén en la tierra, pero tenemos la certeza, hermanos, que Cristo va a volver y nuestros cuerpos van a resucitar y serán glorificados y estaremos en un reposo eterno con nuestro Señor. Amados hermanos, hay que tener en alta estima un día como hoy. Un día como hoy, hermanos, es el día de un anticipo al reposo eterno. Un día como hoy, hermanos, no es para una observancia legalista como los fariseos. Usted y yo, hermanos, podríamos tener una alta estima como la tuvieron los fariseos, una alta estima entre comillas, en ser tan celosos en poder guardar este día de forma correcta, pero nuestro corazón totalmente alejado de Dios. Hermanos, durante la semana usted y yo estamos anhelando este día. Durante el transcurso de la semana, hermanos, usted y yo estamos deseando este día para adorar a Dios, para reposar, para meditar en lo que hemos aprendido del Señor. Hermanos, realmente este día es un deleite, como leíamos allí en Isaías y como aprendimos en el sermón anterior. Es un deleite este día, hermanos, para nosotros. He escuchado a cristianos decir que no les gusta este día. He escuchado a personas, está bien que un impío lo diga, un impío desprecia al Señor y desprecia todo lo que sea con Dios. Por eso es que este mundo caído va contrario al Señor.
Todas las actividades que puedan hacer, ¿las hacen cuándo? Un día como hoy. Todas las actividades que se puede inventar este mundo, las establecen un día como hoy, contrario al día del Señor. Y ahí vamos nosotros, los cristianos, con un pie afuera y con un pie adentro. Realmente, hermanos, este día es un deleite, hermanos, para nosotros. Debería ser un deleite. Aquellos cristianos, que no sé si llamarlos cristianos, que desprecian este día, que desprecian, hermanos, el poder gozarnos en la presencia del Señor, porque en este momento, hermanos, cuando la iglesia se reúne, está la presencia especial del Señor. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Cuando el pueblo se reúne a adorar, está la presencia especial de Cristo, hermanos. Aquí en este momento, donde hay una iglesia bíblica establecida, donde estamos adorando bíblicamente, hay una iglesia aquí reunida, hermanos, está la presencia especial del Señor, hermanos. ¿Entiende eso? Especial. No es la presencia que usted puede ver de Él en cualquier lugar, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está presente en todo momento, en todo lugar. Ahora mismo se encuentra en todo lugar. Pero únicamente, hermanos, de manera especial con su pueblo. Cuando estamos reunidos, hermanos. Hermanos, que este día sea un deleite, hermanos, para nosotros. Y debemos rogar, hermanos, y el próximo sermón, si el Señor nos concede, cuando podamos ver de forma práctica de cómo guardarlo, que nos ayude el Señor a realmente obedecerle, hermanos, en cada una de las cosas que Él demanda. Por eso es que muchas personas llaman este mandamiento el mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado. Porque es el mandamiento que todo el mundo tiene por cero, tiene por debajo. Y seguramente, hermanos, a nosotros y a los que estamos aquí, a todos, nunca nos enseñaron la importancia del día del Señor. Seguramente nunca nos enseñaron de la importancia de un día de reposo. Debemos guardarlo, hermanos. Hermanos, no es opcional, es un mandamiento. Al igual que no matarás. Debemos reposar en este día, reunirnos en este día, un deleite este día, un deleite santo, hermanos, porque es un mandamiento. ¿Cuántas veces, cuántos asesinatos comete usted al año? Respóndame, ¿cuántos? Reales, no con nuestra mente, pero con nuestra mente todos los días matamos a alguien. Nunca, ¿cierto? Gracias a Dios, si no estaríamos en la cárcel. ¿Cuántos adulterios hemos cometido en este año, hermanos? ¿Qué pasó? Hombres, ¿nos hemos acostado con una mujer en el año que pasó? Respondan, no, sí, no. Mujeres se han acostado con otro hombre. ¿Y por qué entonces si transgredimos el cuarto mandamiento? ¿Cuántas veces hemos violado el día del Señor? ¿Cuántas veces hemos violado el santo día del Señor? Muchas veces, hermanos. Y este día, amados hermanos, debe ser un deleite. No debe ser una carga, hermanos. Debemos disfrutar este día en la presencia del Señor, porque es un anticipo de la eternidad, hermanos. Es un anticipo de lo que viviremos en la eternidad, hermanos. Pero para poder guardarlo bien, hermanos, debemos estar convencidos por la Escritura. Es una obra que hace el Señor únicamente. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Dios, por este día que tú has hecho a favor de nosotros. Este día que pertenece a ti, este día que pertenece a nuestro Señor, nuestro Redentor. Y un día como hoy, Cristo resucitó, venció la muerte y el pecado,
para darnos vida, para garantizar nuestra futura resurrección, garantizar la resurrección, Dios, que hemos tenido espiritual de pasar de muerte a vida. Padre, gracias. Ayúdanos a poder cumplir tus mandamientos, Dios, cada uno de ellos. Tener una alta estima, Dios, por el decálogo, por tu palabra, Dios, por cada uno de tus estatutos, amado Dios, Padre. Que podamos, Dios, realmente guardar cada una de tus palabras, de tus estatutos, Dios bendito. Bendito Dios, guíanos a que podamos tener por alta estima este día, así como el Señor mismo la tuvo, así como tú enseñaste, Dios, a tu pueblo desde el principio, así como se lo revelaste a Adán, a toda la humanidad, de que debe haber un día santo de reposo, un día de deleite, un día que es tuyo, Dios, pero que hiciste a causa de nosotros, el hombre, para nuestro beneficio, Dios, para nuestra bendición de poder descansar de todas estas cargas de este mundo que durante 6 días, Dios, llevamos del pecado, del trabajo, de las dificultades. Rogamos, Dios, que nos ayudes. Gracias, Dios, por un día como hoy. Padre, ayúdanos a poder observar este día como tú demandas en la Escritura, Padre amado. Rogamos por aquellos hermanos que hoy no han asistido, Dios, para que tú les consueles allí donde están, Padre amado. Y la razón, Dios, por la que no hayan asistido, Dios, si no es un motivo lícito, Padre, por favor, redarguye sus corazones, Dios. Guíales, Padre amado, a poder obedecerte en la observancia de este día, tu santo día. Este día que anhelamos durante toda la semana para poder adorarte, para saber que estás tú en medio de nosotros en esta presencia especial. Alabado sea tu santo nombre, Dios, y perdona, Dios, porque hemos violado, hemos guardado equivocadamente este día, Dios. Hemos observado el día de reposo cristiano. Alabado sea tu santo nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias.